Kim Jong-il, el que fuera líder de Corea del Norte, sin duda una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. Pero, ¿quién era de verdad? El gran reto, y en lo que vamos a centrarnos, es en intentar separar al hombre de esa increíble mitología que la propaganda estatal construyó a su alrededor. Vamos a intentar descifrar. Y esa es, en el fondo, la pregunta clave de todo esto. Porque para entender el poder en Corea del Norte, primero hay que entender cómo el régimen intentó y en gran medida consiguió transformar a su líder en un ser divino, en algo que estaba más allá de la simple humanidad. Bueno, pues el primer paso en esa deificación fue literalmente reescribir su propia biología. Se le empezaron a atribuir características sobrenaturales, cosas que desafiaban, las leyes más básicas de la naturaleza. Parece una broma, pero no lo es. Esto es una cita sacada directamente de su biografía oficial, la que se enseñaba en todos los colegios. Es probablemente una de las afirmaciones más extrañas y a la vez más reveladoras de cómo se construyó todo este mito. La supuesta lógica detrás de esta propaganda era bastante clara. Presentar un cuerpo que fuera impecable, sin las debilidades y las funciones, mundanas del resto de los mortales. El objetivo era crear un ser puro, casi etéreo. Claro, si su fisiología ya era divina, su origen también tenía que serlo. Y aquí es donde la propaganda se vuelve, digna de una superproducción de Hollywood. El régimen norcoreano tejió una leyenda absolutamente épica sobre su nacimiento. Pero, como vamos a ver ahora, los registros históricos cuentan una historia muy, pero que muy diferente. Según la historia oficial, su llegada al mundo fue un evento cósmico. Nada menos, una golondrina lo anunció, nació en una montaña sagrada y su simple nacimiento alteró las estaciones y los cielos. Todo esto lo conectaba directamente con la mitología fundacional de Corea. Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más prosaica. Los documentos soviéticos cuentan otra historia. Confirman que nació en el pueblo de Byaksue, en la Unión Soviética, donde su padre estaba exiliado. De hecho, su nombre de nacimiento ni siquiera era Kim Jong-il, era Yuri Irsenovich Kim, un origen, como se ve, bastante más terrenal. Vayamos ahora a otra faceta del mito, la del genio universal. Porque no bastaba con ser divino, no. También tenía que ser el mejor en absolutamente todo lo que hiciera. Esta es quizás la historia propagandística más famosa sobre él. Es casi una leyenda urbana. Hay que imaginarse la escena. Kim Jong-il, en un campo de golf, por primera vez en su vida. ¿Qué podría pasar? Pues, según los medios estatales, terminó la ronda con 38 bajo par. Para poner esto en perspectiva, el récord mundial en un torneo profesional es de 34 bajo par, pero conseguido a lo largo de 4 días, no en una sola ronda. Es una cifra simplemente imposible. Pero por si eso fuera poco, la cosa no se quedó ahí. Afirmaron que en esa misma partida consiguió nada más y nada menos que 11 hoyos en uno. 11, en una sola ronda de 18 hoyos. Y aquí viene la guinda del pastel. Después de esa única y perfecta partida, anunció que se retiraba del golf. Claro, ¿qué más le quedaba por demostrar? Esta anécdota ilustra a la perfección el nivel de absurdo al que llegaba la propaganda. Y su genialidad no se limitaba al deporte, que va. En el año 2000 inventó la hamburguesa. La rebautizó como doble pan con carne y fue presentada como una creación suya, original, para mejorar la dieta de los estudiantes. Se ignoraba por completo, claro, que ya existía en el resto del mundo. Muy bien, pues ahora vamos a dejar atrás el mito para entrar en la realidad documentada de su vida privada. Una vida de lujos extravagantes y excentricidades que, la verdad, contrastaba de una forma brutal con la hambruna que sufría su pueblo en esa misma época. Mientras gran parte de la población norcoreana moría literalmente de hambre en los años 90, se confirmó que Kim Jong-il era el mayor comprador individual de coñac Hennessy del mundo. Se calcula que su gasto anual en esta bebida rondaba los $800.000. Su obsesión por el cine, que le llevó a tener una colección personal de más de 20.000 películas, también le llevó a cometer un crimen internacional. En 1978 ordenó el secuestro del director surcoreano Shin Sang-ok y de la actriz Choi Eun-hee. ¿Para qué? Para revitalizar la industria cinematográfica de su país. Los forzó a rodar películas para él durante 8 años, hasta que consiguieron escapar. Su vida estaba llena de paranoias y rituales. Tenía un miedo atroz a volar, así que siempre viajaba en un tren blindado de lujo. A ese tren, en marcha, se le hacían llegar langostas frescas por helicóptero. Y su obsesión por el control llegaba a tal extremo que tenía un equipo de mujeres dedicado exclusivamente a seleccionar granos de arroz que fueran idénticos para sus comidas. Después de ver todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué construir un universo de mentiras tan elaborado y a menudo tan increíblemente inverosímil?
Vamos a recordar algunas de las afirmaciones más, descabelladas, que escribió 1500 libros en solo 3 años, que compuso 6 óperas, que su humor afectaba al tiempo. La escala de la mitificación era total, abarcaba todos los campos del saber y de la naturaleza. Pero aquí está la clave de todo. El propósito real no era que la gente se creyera cada detalle. El objetivo era crear un sistema de poder absoluto. Porque si el líder no es un simple mortal, sino un ser divino, un genio universal, la desobediencia ya no es solo traición, es una blasfemia. Y la lealtad se convierte en una obligación casi religiosa. Y esto nos deja con una última reflexión. El caso de Kim Jong-il es extremo, por supuesto, pero nos obliga a pensar en el poder que tienen las narrativas. ¿Qué sucede cuando una historia, por muy fantástica que sea, se convierte en la única versión oficial, repetida sin cesar, generación tras generación? Es una pregunta que desde luego va mucho más allá de las fronteras de Corea del Norte.